Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y bienvenidos a Salud Financiera. Amigos, tengo un programazo. Si usted acaba de declarar renta y está viendo que los números no le cuadraron al final, déjeme decirle que el proceso no terminó solamente con la presentación, sino que usted va a tener que ponerse el overall, la camiseta de la empresa y salir con su contador a arreglar ciertas cositas en el lobby. Pero antes de hablar de esto con doña Silvia Castro, que es la vicepresidenta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y además es socia de impuestos del despacho Carvajal y Colegiados, voy a ir con mi amigo Sixto Porras de Enfoque a la Familia y ya regresamos. ¿Es posible que dos caminen juntos sin que antes se hayan puesto de acuerdo? En el matrimonio debemos tomar muchas decisiones juntos. Al principio, nada es fácil. Hemos pasado tanto tiempo pensando solo en nosotros mismos que integrar a otra persona en la planificación de nuestra vida toma su tiempo. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Debemos mudarnos? ¿Aceptamos esta oferta laboral? Todo debemos decidirlo bajo el poder del acuerdo. Para lograrlo, necesitamos ser flexibles a las alternativas que propone nuestra pareja. Recuerde, su cónyuge debe ser su mejor compañero de viaje, su leal consejero y su ayuda idónea. Aprovechemos las fortalezas que cada uno tiene para enriquecer la convivencia. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Regresamos acá a Salud Financiera de San Antonio de Escazú. Silvia, qué gusto estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para poderle servir y... Bienvenida a su nueva casa. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, espero que pueda aportar hoy bastante para que porque sí la voy a tener aquí bien entretenida todos los meses, por lo menos cada 3 que tenemos que declarar. Excelente. Bueno, hicimos la transición del ATV a Tribu. Hablamos fuera de cámaras que Tribu es muy noble. Me gusta más el sistema de Tribu que el de ATV. Pero como todo nuevo sistema, también presenta fallas. No es que el mundo se nos va a acabar. Obviamente todo tiene una solución. Es un proceso que está dando sus primeros pasos. Tenemos el deber de ayudarles a perfeccionarlo. Ustedes como despacho, ustedes como colegio, yo como consultor que tengo una cartera de clientes que también declaran. Y obviamente, ¿qué has visto en general? ¿Cómo has visto Tribu? Bueno, precisamente, como decíamos, el sistema es muy amigable. A mí en lo particular me gusta, pero quizás es en esas situaciones donde, por ejemplo, pues al inicio el tema de los códigos verificadores y demás, porque apenas estamos acostumbrándonos a esto. Pero más allá de eso, es la oportunidad de mejora de algunas incidencias que hemos pues identificado a través de diferentes colegas, así también como contadores, como consultores y muy importante, tener paciencia y yo siempre les recomiendo, hagan primero sus cálculos manuales. ¿Por qué esto? Porque cuando usted va a ir a OBI, si bien es cierto, es un sistema y cuando entramos uno a cada declaración es bastante noble, lo cierto del caso es que, por ejemplo, la declaración del IVA, cuando aplican proporcionalidad, si usted no tiene el debido cuidado de usar las casillas que son, te puede cambiar el monto. Y así me ha pasado, personas que me han buscado y me dicen, Silvia, es que vieras que el monto me dio abismal, o el monto no tiene nada, uno conoce su negocio, entonces me dicen, no, el monto no tiene nada que ver con lo que yo normalmente pues tengo. Entonces, ese tipo de cultura que usted haga haga los cálculos manuales. Con renta lo mismo. Con renta exactamente nos pasó ahora y nos dimos cuenta de 2 cambios que habían. La casilla de los famosos ingresos no gravables o exclusiones de la renta bruta. Estábamos acostumbrados a que restaba. Bueno, ahora no resta. Ahora se considera como parte de esto. Esto es un cambio. Y está bien, pero vamos a ver, nos estamos acostumbrando a esto. Nos pasó algo interesante. Por ahí del 13 de marzo, cuando la declaración era el 16, presentábamos el 16, gastos no deducibles.
pero esta casilla era solamente para las entidades que son no sujetas del impuesto, porque si ponían ellos los gastos donde estaban las otras casillas, lo consideraba como que era una pérdida fiscal, y no. Entonces, ese cambio, ese switch, entonces, claro, todo el mundo decía, bueno, entonces ahora pongo en gastos no deducibles, porque también hay otra cosa, que a veces no leemos, ¿verdad? Entonces, había que entrar A veces no leemos, nunca leemos. bueno, para no decirlo así, había que entrar donde está el botoncito de ayuda y leer ahí, pues, que era precisamente la parte de los no sujetos, ¿verdad? Las personas que, como por ejemplo asociaciones, partidos políticos y otro tipo de entidades que estaban dentro de estas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones son precisamente las que nos hemos ido encontrando en el camino. Por lo menos a nivel de, primero como despacho, nosotros hemos tratado de dar y comunicar todos esos cambios que inmediatamente los conocemos, los escuchamos, e inclusive, que gracias a Dios, pues a través del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, hemos hecho un grupo muy bonito y una comisión de trabajo con ellos, con Hacienda, y nos han escuchado. ¿Y qué llevamos ahí? No lo que Silvia Castro tiene, no lo que Rocío Quiroz tiene, no lo que Karen Brenes tiene, que somos las tres que integramos esto, no, lo que los colegiados tienen y que se les está presentando. Y se han corregido muchas situaciones. Y pues bueno, aquí estamos aprendiendo, porque también como nosotros llevamos casos, ellos nos dan a nosotros y nos dicen, vea, es que es esto y esto. Pero es, ¿cómo te digo? Muchas de las cosas que están pasando ahorita, y hablo como buenos ticos que somos, nos las estuviéramos ahorrando si hubiéramos estudiado el sistema. Es que vos acabas de dar dos ejemplos muy claros, pero una persona que haya visto los manuales, los videos explicativos y se hubiera tomado el tiempo para manipular, ¿verdad? Tribu, no tendría por qué estarle dando ese tipo de problemas. Sí. Más que todo de casillas. Sí, pero usted sabe una cosa, y de verdad, o sea, yo le agradezco muchísimo porque la Administración Tributaria ha estado de la mano con nosotros como colegio y demás, pero yo sí digo que a veces cuando se hacen ese tipo de capacitaciones, a veces es interesante llevar como un caso muy práctico, muy real. Y me refiero a lo siguiente, ponemos 100, 200, y no estoy hablando de las cifras, pero es un caso es una empresa que es del sector médico, un ejemplo así que se llevara, es del sector médico que vende al 2, vende al 4, vende al 13 porque también fíjese que tiene una farmacia. Si lleváramos como ese tipo de casos, yo creo que a veces la gente lo ha exigido, pero nosotros también ahí en las charlas que damos, a mí me ha correspondido ir a dar charlas, por ejemplo, hace poco me dio el de renta. Yo les llevo un caso real para que las personas, y que yo sé que conozco qué es lo que están sufriendo las personas ahí para llenarlo. Entonces, eso tal vez sí lo falta, pero sí, definitivamente usted tiene que ver las autoayudas que hay ahí ahora, son, digamos, eso está muy bien. Y eso no lo teníamos. Y otra también que es importantísima, es el hecho de que hoy, al 2026, usted que me está viendo, usted no puede depender solamente de su contador o de su asesor. Usted también tiene la obligación, así como saca el teléfono para ver el mensaje y subir la foto, usted también tiene la obligación de saber cómo funciona el sistema. Totalmente. Para poder decir, es que esto no me cansa. Es que vos me decías un ejemplo muy claro que a mí también me llegó. Mira, es que me están cobrando un dineral y mi negocio no es para tanto. Yo conozco mi negocio y esto no era así. Y pues resulta ser que el contador estaba en un error, pero yo tampoco podía decirle que estaba en un error porque no sabía, yo no manipulé. Es que yo siempre les digo, vamos a ver, el contador le guía, pero el dueño de la información es usted. Y el dueño de la información y el que debe contener todo esto es usted. Eso me pasa muchas veces cuando alguien me llega y me dice, es que tengo un problema, y todo es el contador. Bueno, es que usted se tiene que aprender a revisar, por eso el tema de hasta que usted aprenda a leer un estado financiero. Bueno, y ahora le agregamos que aprenda a leer lo que hay ahí en OBI. Entre usted, revise créditos disponibles, créditos no disponibles, pendientes, sepa cómo usted tiene ya ahí, y eso es como entrar vamos a decir, como usted dijo, a Facebook, ¿verdad? Perdón que me ría, pero te lo juro, a mí me han llegado casos, para no decir que usted es cliente mío, que me entrego el estado financiero y hacen,
Yo no sé leer esta carajada, decime, ¿estoy bien o estoy mal? Eso. ¿Así? No, sí, totalmente. Y uno, pero ahí está. Dice, no, pero decime, yo no tengo tiempo para esas cosas. Bueno, imagínense. Por Ahora Dios. con tributación, con este sistema, donde es un sistema integral, donde se verifica sus facturas recibidas y emitidas con la información que usted Me declara. acaba de llegar uno que me llamó y me dijo, mira, es que voy a optar por un crédito. ¿Vos crees que me dé? Yo, ¿tenemos claro cuánto es lo que nos está ingresando? No te estoy preguntando, ¿me darán el crédito o no? Yo, ok, entonces no, yo siento que eso, está bien la confianza y siento que muchos colegas se han ganado esa confianza con el año y una trayectoria de años, pero ¿qué pasa si el colega no está y vuelve a faltar? ¿Qué pasa si esa persona, por ejemplo, Dios quiera que no, pero fallece y usted tiene que cambiar de despacho? O sea, usted por lo menos, yo llego donde usted y por lo menos yo tengo que darle no solamente mis estados financieros, sino que yo tengo que saber cómo está mi empresa. Usted no va a empezar de cero. Y véalo exacto. Y eso es un tema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para efectos tributarios? Tributación viene a mí y me puede revisar 4 años para atrás porque ese es el periodo de prescripción. Se cambió de despacho y llega el despacho y, bueno, yo por lo menos lo primero que digo es, necesito por favor la información anterior. Y no son los estados financieros, es dónde están los respaldos, dónde están las facturas, y eso que, no, las facturas las tiene Hacienda porque, es que la viajan a Hacienda. No, usted es el dueño. Entonces usted tiene que tener esa información. Entonces, por ejemplo, ya con estos clientes, ya que llegan, yo siempre les digo, tengamos una carpeta compartida con seguridad y demás, donde usted tiene su información y yo la puedo consultar, pero es suya, no es mía. Yo la puedo consultar. Usted, yo en algún momento me voy, ya rompemos relación económica, bueno, perfecto, pero usted se queda con su información. ¿Cuánto aconsejas vos como consultora, como contadora, tener respaldo de lo que es facturación y eso? Bueno, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece 5 años fijo. Yo me voy un poquito más. Y más, porque hay que tener también en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si yo una declaración la omití? No son 4 años de prescripción, son 10 años. Entonces, ahí es donde uno también tiene que saber. Por eso lo que usted decía ahora es súper importante. La persona, el contribuyente, sea persona física, sea persona jurídica, bueno, jurídica es el representante, el dueño de la empresa, sepa dónde está la información. Ok, pero ¿hace cuánto tenemos facturación electrónica? Nosotros la tenemos desde el 2018 de forma masiva, empezó como por ahí el 2016, pero masivo fue 2018. En teoría, todo tendrá que estar en la nube. Por supuesto. En una contabilidad bien hecha. En una contabilidad bien hecha, todo debería estar ya en una nube, correcto, así tal cual usted lo está diciendo. Y no solamente el famoso PDF, que es la factura bonita, la gráfica. No, los XML, que es la factura aburridita, que es todo un... Que nadie entiende, pero que es la secreción de Hacienda y eso es lo que hay que tener. Exacto. Y el mensaje. Y he descubierto en algunas ocasiones que en mensajes aparece el mensaje 3. Ese sí es más facilito porque es un mensaje y dice mensaje, si es 1 es aceptado, si es 2 es parcialmente rechazado, si es 3 es rechazado. Y entonces ahí es donde uno dice, entonces si es un mensaje 3 es una factura no autorizada. Entonces es donde también empieza el tema de hasta ir ya trabajando un poco con todo lo que es inteligencia artificial, un robotcito que le haga una validación de todos los XML que diga mensaje 1, por ejemplo. Hace poco, hace como, ¿qué fueron? 2, 3 semanas, por ahí andaba. La Administración Tributaria le hizo un comunicado, especialmente a algunos grandes contribuyentes, vi otros que no eran grandes, donde les decían, los instamos a que verifiquen su aceptación de facturas porque parece ser que no está cumpliendo con la versión 4.4, que es la última, que entró en vigencia en septiembre pasado. Y básicamente era el mensaje. Como que todo, porque así fue, se modificó, pero fue el documento o comprobantes electrónicos, pero no así el mensaje. Y el mensaje como que se había quedado sin modificar, sin nada, y todavía hacía con 4.3. Entonces se hace la revisión en las empresas y bueno, nada más, no, miren, estamos revisando y todo está bien. Porque así era, o sea, y eso pasó, bueno, y también, o sea, vean ya, esta es la primera que les estoy contando, pero vean la otra, que fueron las facturas que se identificaron como facturas fraudulentas. Eso, el megacaso. El megacaso. Pero ¿cómo sale todo eso? Precisamente, o sea, hoy en día, en este momento, la Dirección de Inteligencia Tributaria tiene a su cargo
lo que corresponde a la dirección de factura electrónica. Entonces, inteligencia con una base de datos tan fuerte como es la factura electrónica, donde son emisiones y aceptaciones, imagínense el tipo de información que puede tener hoy en día la administración tributaria. Pregunta. ¿Quién debe de controlar el correo de facturación electrónica? Ay, esa sí es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo debe controlar? Una persona que es, primero, cuando uno va a decir el contador o la persona que está recibiendo. ¿Por qué? Porque él es el que precisamente, que es la contabilidad, el registro sistemático de todas las operaciones diarias. ¿Y qué son las facturas? Las facturas a cada nada, o sea, digo lo que corresponde. Irse quitando también cosas, y esto es mejor que nada para las empresas familiares. Uy, es que fui a aquel lugar, y más cuando son de tantos añitos, ¿verdad? Ay, voy a pedir una factura a nombre de la empresa. Y no era de la empresa. Ya todo ese tipo de cosas no me sirven. Es que hace muchos años, ¿verdad? Pues sí, voy a la empresa familiar, iba a comprar cositas de la casa, ay, voy a pedir una factura a nombre de la empresa, un gasto, cosa que no era, ¿verdad? Y cosa que no va ni allá ni ahora. Pero ahora son facturas que están llegando totalmente. a Hacienda. Pero digamos, en la pregunta que te hice es porque llega mucha gente y uno llega y dice, me metí a, qué sé yo, a GTI. Ahí está el ingreso y es tanto. Pero ¿y mis gastos? Yo, qué raro, no hay nada subido. ¿Cómo no hay nada subido? Si yo gasté un montón de cosas y usted lo mandó. ¿No? ¿Eso te toca a vos? Y yo, ¿qué? ¿En qué momento acordamos? No, porque simple y sencillamente vos sos el que manipula el correo, no yo. Entonces yo diría que sea el contador el que, como está con todos los números todos los días, sea el que tenga el control. Usted vaya y nada más procure que le manden el correo electrónico. Lleve eso es todo. Una tarjetita donde usted lleva la información de esa factura y principalmente y ese correo electrónico. Eso es todo. Eso, exactamente. Primero. Entonces yo diría que es el contador. Y segundo, que también con lo que vos decías anteriormente es primordial, es el hecho de que utilicemos la inteligencia artificial también para llevar un mejor orden de la contabilidad como tal. Vea, pandemia. Cuando nos mandaron a la casa, obviamente nuestra casa se convirtió ¿qué? En oficina. Entonces, muchos gastos de la casa no eran gastos como tales de la casa, sino que eran gastos de oficina. Entonces, obviamente tuvimos que cambiar la contabilidad y modificarla, porque entonces ya yo lo que comía afuera tenía que gastarlo en un diario porque estaba encerrado, va a esa cuenta. Ahora, hay cuentas, y esa pregunta me la hacen siempre, y quiero que me la respondas. Hay gastos que, dependiendo de lo que uno esté haciendo, puede ser que sea de la empresa o no. Te voy a dar un ejemplo. Ese creo que tengo más en mente. Usted y yo vamos a almorzar ahorita. Vamos a cenar. ¿Ok? Perfecto. Eso no es un gasto para la empresa. Sí, no vamos a comer. Pero, ¿qué pasa si usted y yo nos fuimos a cenar? Porque tenemos que discutir un tema laboral, hay un contrato de por medio, entonces ya eso no es una cena como tal. Ya eso yo lo podría pasar como un gasto de la empresa porque estoy discutiendo temas laborales. Es que ese es el tema, esos son los famosos gastos de representación. Al final estamos en una negociación y es parte de lo que podemos incorporar como un reintegro de viáticos y está relacionado con la operación de la empresa. Pero qué diferente es, ahora que usted planteaba el ejemplo de la pandemia, cuando son gastos que son de manutención, que ya hay, que es una pregunta muy frecuente. Es que yo pago el alquiler de mi casa y yo ahí tengo una oficina. Yo tengo mi casa donde vivo con mi familia, pero ahí tengo mi oficina. Bueno, ahí hay que visualizar lo siguiente. La factura que usted está recibiendo de ese alquiler es de su casa, no es de su oficina. Entonces, establezcamos entonces, bueno, y si se puede dividir o cosa parecida con el mismo propietario. Mira, necesito que por metro cuadrado, estoy diciendo una tontera ahí, me hagas una factura para el tema de la casa y otro tema para la oficina. Pues se complicaría porque entonces yo la casa tendría que reportar renta e IVA ¿Ah, sí? por bienes de capital. Totalmente.
y tendría que reportar otra parte por el alquiler, pero si el alquiler es de menos de 400, entonces no tendría que reportarlo. No te cobra IVA, pero ya rentas de capital, bueno, por el IVA sí, porque salvo, bueno, ya metiéndonos como un poquito más ese tema, ¿verdad? Si soy una pequeña empresa, no me tiene que cobrar IVA, si no va a superar el 1.5 salario base, que son como 693.000 colones. Sí, totalmente. O sea, cada cosa conlleva a una consecuencia. Pero digamos, son preguntas muy usuales. No, Silvia, es que no, nada más es que quiero como agarrar y la factura me dice que son 500.000 pesos. Yo quiero pasarme solo como 100.000 colones deducibles. El tema es que los gastos deducibles tienen que estar amparados en una factura electrónica. Silvia, pero tenemos que tener también otra realidad. Porque mucha gente en pandemia, más que todo gente de zona franca, decía, a mí la empresa me paga el desayuno, me paga el almuerzo y si me tengo que quedar, la cena. Es un beneficio que tengo. Ahora me mandaron a la casa y tuve que poner un internet mucho más alto que tenía porque necesito garantizar que el trabajo se vaya. Y ya no, ahora tengo que comprar yo la comida y cocinar aquí porque no me puedo encerrar. ¿Y qué pasó? Después de pandemia, muchas empresas quedaron con teletrabajo. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos por el Banco Central de Costa Rica ahorita y es un edificio que está desierto. Solamente el primer piso, que es plataforma, y donde está don Roger, que es el de la presidencia ejecutiva. Todos los empleados del Banco Central en este momento están en teletrabajo. Correcto. Entonces, ahora sí cambiamos la casa como tal a una oficina completa. Sí, así es. Bueno, cuando son dependientes, pues no va a tener un tema, sino es la empresa. Pues sí, es que la empresa porque muchas empresas de zona franca principalmente, porque la zona franca lo que hizo en pandemia fue eso, darles el dinero para que usted vaya y compre un escritorio y compre una, ¿cómo es que se llama? Una silla especial y todo, porque conozco un familiar que trabaja en una zona franca y así fue como se les hizo. Y ese tipo de situaciones a veces no coinciden con lo que dice la ley. Eso es lo que pasa. Porque la ley nada más te dice, no, es que para que sea deducible es que tiene que ser un gasto útil y necesario para generar rentas gravables y que haya tributado con cualquier otra obligación y que adicional a eso, pues, ¿cómo es que se llama? Esté con la factura electrónica. Eso es lo que te dice así la norma específicamente. Pero hay situaciones donde no puede pasar eso. Los emprendimientos, por ejemplo. Y, por ejemplo, ese otro ejemplo que usted me estaba diciendo, me están pagando de la empresa, sí, pero digamos que ahí no es la persona la que tiene el negocio, sino más bien es la empresa. No, pero digamos, hay muchas pymes en estos momentos o emprendedores que, por cierto, los felicito. Me contaron que ya más de 400 se formalizaron después de lo del Simpe Móvil. Y eso es muy bueno para todos. Claro, por supuesto. ¿Cómo se llama? La gente que les colabora están en sus casas de habitación. Entonces, convirtieron la casa. Yo tengo un amigo, literalmente, que en estos momentos es pyme, compró la casa y tiene un cuarto para él y un cuarto para el hijo. Nada más. Y lo demás oficinas. Y todo lo demás es el taller. Bueno. Tiene impresión y todo lo demás. Entonces, uno entra y están los empleados de él, que son los colaboradores, que son 5 o 6, están las máquinas a full y de ahí vive. Y en la cocina se convirtió en el comedor de todos simple y sencillamente. Entonces ahí en ese caso, por eso cada caso siempre uno lo tiene que analizar individualmente. Uno puede hablar de la norma y generalidad de todo, pero en esa situación que usted está planteando, luz, agua, teléfono, o sea, relacionados con la operación, cable, internet. Exacto, todos los servicios públicos. E inclusive si paga un préstamo, el gasto por interés, por ejemplo. O sea, todo ese tipo, y bueno, y el activo, tiene un activo, es un inmueble. Entonces, todo ese tipo de situaciones depende de cada cosa. Pero lo que es muy usual es eso, que me dicen a mí, es que estoy empezando a dar servicios profesionales y es que yo pago aquí el préstamo de mi casa. ¿Verdad que yo puedo pasar todo la parte de los intereses? Que usted sabe que en la cuota de una casa los intereses son los que llevan primero el gran monto, ¿verdad? La mitad del plazo son intereses. Exactamente, entonces esa es la gran pregunta. Y el tema es que lo que estás usando es no le voy a negar que yo como persona y Silvia Castro me voy a poner en sus pies y voy a decir, sí, es que usted está trabajando para precisamente pagar esa casa, sí. Lo que pasa es que hay que dividir las cosas y si llega eventualmente en una posible auditoría, ahí es donde voy a tener el choque y donde eventualmente me pueden cuestionar. Pasa igual con el carro.
Es correcto, y más con el carro que es de uso discrecional, por ejemplo, los famosos leasing. Usted sabe que usted como persona física, usted puede, y usted como actividad económica, usted va y solicita un leasing y se lo dan y todo, porque, bueno, pero es que ese carro es de uso discrecional. Usted también lo tiene para la familia, para esto, pero ojo, diferente es que, por ejemplo, sea un camioncito y usted lo está ocupando porque usted ocupa estar cargando cosas, estar trasladando de un lugar a otro. Por eso es que cada caso hay que analizarse siempre. Pero la administración no lo analiza. Cuando llega la fiscalización, llegan con todo. Llegan con un criterio de, no, ese es el cargo discrecional. Ese es el donde uno se puede topar esas cosas. Y te lo digo porque no solamente para el tema de los carros, uno se ha encontrado, por ejemplo, en las auditorías es famoso el tema de que si usted como empresa tiene gastos de las fiestas o de la de fin de año, ¿verdad? O cositas de atención de clientes, eso es lo primero que te van a decir, eso es un gasto. ¿Sabe qué me pasó a mí con un cliente? No voy a decir el nombre, pero debe estar muerto de risa cuando lo veo. A mí me llegó una fiscalización de Hacienda hace unos años atrás, cuestionándome el ingreso del cliente porque había comprado un carro de $100,000. Y yo, ¿es en serio? Por Dios. Y lo revisamos, lo volvimos a ver. Fuimos a la audiencia que nos concedió, ¿verdad? Y la única prueba que yo aporté fue la prenda del carro. Y se lo dije a la persona que nos está fiscalizando. O sea, usted se fijó, usted está fijando en el ingreso. Usted está fijando en la cuota. Como si se fija el banco. El banco lo que ocupa es que usted, su cuota no comprometa más de un 40% del ingreso. Entonces quiere decir que mi cliente sí puede tener un carro de ese precio porque la cuota que está pagando no le genera ningún choque con el ingreso. Fin del comunicado. Esa audiencia duró 5 minutos y lo hacen simple y sencillamente, y eso es una crítica que yo le tengo al Ministerio de Hacienda. Muchas de las fiscalizaciones hay que hacerles el trabajo a ellos, o sea, ellos solamente se dejan guiar por algo que vieron y cayó la fiscalización, no analizan. Sí, bueno, no, y no olvidar, ¿verdad? Que a mí no me pueden fiscalizar por mi cara bonita o porque no caigo bien, ¿verdad? No, tiene que haber un criterio de selección establecido en un reglamento. Pero Silvia, no hay. Siempre tiene no que hay. estar. Es muy difícil que llegue una fiscalización con un criterio técnico bien fundamentado. Entonces se cae el caso, si vamos a ver, si a mí no me llegan con una... Eso es, vamos a ver, un tema del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que a mí no me pueden fiscalizar nada más así, o sea, a mí me pueden fiscalizar por un tema de un criterio que está, soy un gran contribuyente, hice una rectificación y generé un impuesto menos que pagar o saldos a favor. Digamos, eso es lo que dice la norma, y si no, entonces, venga, me hace la auditoría y de una vez le voy a votar ese Vea que no ajuste. estaba funcionando el asunto, que Hacienda hizo más plata en recaudación porque todos nos trasladábamos a trigo y había que poner las cosas al día, que es por el resultado de las mismas fiscalizaciones. O sea, hizo más plata por la voluntad. De todos modos, en ese momento estaba más enfocado el tema de hacer el pase, ¿verdad? O sea, casi que todo el mundo estaba en ese enfocado. Yo no sé si vio las notas, en las noticias en que el mes pasado creo que fue que se recaudó menos IVA. Ajá. Hubo menos recaudación de IVA. Vamos a ver por qué. O sea, es que entonces ahí es donde van los otros elementos económicos. Tema de consumo, porque el IVA es el flujo efectivo. Totalmente, o sea, pero ese es el flujo efectivo, pero ¿por qué? A mí me hicieron la pregunta y entonces yo se la devolví al periodista que me la hizo. ¿Usted sabe en cuánto está la inflación en este momento? No, está en menos 2.75. Y me hace, pero eso es bueno. Y yo, no siempre una inflación negativa es buena para un país porque significa, entre más baja sea la inflación, significa que el consumo también disminuyó. Entonces, el ciclo económico. Exactamente, va a caer total. Entonces, ahora bien, la gente está hablando mucho, voy a hacer un corte ahí. Amanda, vos me decís cómo estamos de tiempo. Porque mucha gente, hoy que estamos grabando va a haber reunión de Junta Directiva del Banco Central. Hoy se va a discutir la nueva tasa de política monetaria. Entonces, obviamente esto va a afectar a Hacienda mucho. ¿Por qué? Porque hay un conflicto armado en Irán con Israel, el precio de la gasolina obviamente va a aumentar, pero lo que va a hacer es
que el tipo de cambio se mantenga porque no hay un elemento que haga que el tipo de cambio vaya a superar los 465, pero sí va a aumentar la inflación, porque la compra de gasolina es una demanda del consumidor y obviamente si esta se encarece, lo que va a hacer es aumentar la inflación, no el tipo de cambio. Y a eso quiero discutir esto con vos el próximo segmento. Vos, te voy a dejar con la pregunta, pero ya un corte comercial. ¿Vos crees que llegó el momento de que se nos permita, si somos generadores de dólares, pagar nuestros impuestos en dólares? Se la dejo ahí. Amigos de Salud Financiera, voy a un corte comercial y ya regreso aquí a Salud Financiera. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección, contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Volvemos a Salud Financiera, acá desde San Antonio de Escazú. Silvia, vea, la dejé con una pregunta. Le voy a decir como yo lo razono. Claro. La gente llega y dice, está hablando de que el tipo de cambio y que el narcoestado y que el lavado de dinero y no están haciendo este ejercicio. Llega la empresa de Zona Franca que genera dólares. Recoge la plata a fin de mes. Tiene que ir a pagar IVA. Entonces tengo que salir, cambiar mis dólares a colones para pagarle al ministerio. El banco recibe el IVA, se lo traslada al ministerio. Pero resulta ser que el ministerio tiene que salir a comprar dólares porque nuestra deuda externa está en dólares. Entonces le doy otro bombazo al tipo de cambio. Entonces, yo dije, ¿por qué no nos permiten, si yo genero dólares, pago en dólares? Hacienda le sirve. No tiene que salir a cambiar, a todos nos sirve y ese tipo de cambio estuviera un poquitito más alto. Yo no le digo que en 700 colones, pero al día de hoy podría estar en 550, 560, 5 colones más, que en estos momentos para la gente que gana en dólares sería un respiro. Es lógico, ¿por qué no se le plantea eso a Hacienda? Dólares, para los sectores, ustedes exportadores. Vea, yo considero a la contadora por lo menos de Salud Financiera, que es la que lleva a todos los clientes, ¿verdad? Porque las maniobras que hacen ustedes con el tipo de cambio a la hora de hacer las conversiones a las declaraciones, mis respetos. Todo lo que es diferencial cambiario. Y todavía tras de eso hay un tema de un criterio ahí en contra con la administración y lo que dice Exacto. la ley. O sea, no, vamos a ver, yo estoy de acuerdo. O sea, esto alivianaría muchísimo un sector, por ejemplo, como el exportador, como por ejemplo turismo, que son los que están sufriendo. Y vamos a ver, contablemente, los estados financieros, ustedes le pueden decir que su moneda funcional es dólares y su moneda funcional es colones. Entonces, ¿por qué, si ya existe un tema técnico a nivel contable, por qué no entonces quienes sí tienen sus estados financieros en función del dólar? Porque precisamente todas sus actividades son en dólares, ¿por qué no hacemos esto? Y ya nos acabamos con ese tema de, como usted lo estaba bien planteando, compro en dólares, después el banco va y tiene que venir y venderlos. O sea, ese es el tema. ¿Por qué no se hace eso? Vea que ahorita el tema del diferencial cambiario es un tema que siempre la gente ve que es como de uno, pero el tipo de cambio con el que usted va a pagar esos impuestos es el de venta, ¿ok? Ese es el que usted tiene que hacer. Pero cuando usted tiene sus dólares y usted va al banco, ¿qué es lo que el banco le paga? El de compra. El de compra, va abajo. De hecho, la subjefa antes tenía el tema de que era el tipo de cambio y compra. Llega la 9635, la reforma del 2018, bueno, empezamos en el 19, y pasan al tipo de cambio de venta por esa disyuntiva que hay en ese sector. Pero si usted se pone a ver realmente, más allá del tema del tipo de cambio, como usted le dice, uno contablemente ahí tiene que estar llevando, tiene que tener sus auxiliares, tiene que tener todo eso y demás, ¿por qué no vamos
a visualizar la oportunidad de hacer un pago en dólares. Ahora, hoy por hoy, eso fue como hace como un mes, que ya también usted puede pagar, eso no se podía hacer todavía en octubre, que usted podía pagar sus impuestos con una cuenta de dólares. Obviamente, te la descargan en colones, pero ya usted ya sí puede pagar con una cuenta en dólares. Bueno, ¿por qué no? Ya que ahora que tenemos un sistema que es mucho más integral y que tiene muchas facilidades, ¿por qué no incorporar eso? Las empresas que tienen la moneda Es que es mucho más fácil, dólares, vea. por supuesto, nada más sería como... Yo me la imagino a usted. cheque. Yo me la imagino a usted. Ok, compra-venta. El tipo de referencia es del Banco Central, pero no precisamente es el de mi banco. Exacto. Ok, pero si yo hago un negocio con un cliente, entonces tengo que sacar un promedio entre el tipo de cambio de mi cliente y el mío para que el cliente tampoco pierda, porque si no me va a ver un brinco. O sea, la maniobra, el tipo de cambio, ustedes lo deben tener con psicólogo. Ventanilla, Banco Central. ¿Es en serio? Porque eso es así, eso es tal cual. Entonces, ahí es donde uno piensa que sí se podrían hacer cosas. Vamos a ver, estamos modernizando el sistema tributario. Bueno, ¿por qué no modernizar esto? Yo me imagino nada más con una casilla que diga, bueno, voy a pagar en dólares, voy a pagar en colones. Entonces, incorporas todos los datos en tu moneda funcional. Y es que contablemente sí existe eso. Un estado financiero te define, o sea, dependiendo obviamente de su actividad, te va a definir si tu moneda funcional es dólares, tu moneda funcional es colones. Totalmente de Entonces, acuerdo. ya tengo una referencia. Pero ¿por qué yo tengo que estar, ejemplo, por qué yo tengo que castigar a mi contadora haciendo estados financieros en las dos monedas, sabiendo que solamente generamos una? Bueno, Y precisamente en la moneda en que yo genero prácticamente son los gastos, porque son los empleados que ganan en dólares, el leasing se paga en dólares, si tenemos activos se paga en dólares, porque Costa Rica, queramos o no, somos un país que el 80% de su economía ya está dolarizada. Usted va a comprar casa, se la venden en dólares. Si usted va a comprar carro, en dólares. Si usted pide una tarjeta de crédito, en dólares. Dígame, ¿qué no se mueve en dólares en este momento? Y esperemos algún cambio, porque, por ejemplo, eso pasó con la factura electrónica cuando empezó en el 2018, que eso era colones. Y todo el mundo, la gran parte que facturaba en dólares. Sí, eso es. O sea, eso fue de locos, pero en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, esperemos que sí, que puedan haber pues algunos cambios. Yo siento que definitivamente tienen que pensarse también en las personas, porque si esto no se mueve a nivel micro, aunque a nivel macro estemos bien, la economía, o sea, no sé a dónde vamos a llegar, de verdad. Y todo ese tipo de cosas, como por ejemplo el tipo de cambio, nos está afectando. Y nos afecta, pues obviamente, lo que vamos a pagar de impuestos. Y a Hacienda le sirve. Por Hacienda supuesto. paga dólares. Es que es el banco, sí, exactamente. Nuestros préstamos, Las todos los deudas préstamos son en dólares. dólares. Hacienda, y así dejamos que el tipo de cambio respire un poquito. Y que las personas del sector que se están Y yo no sé viendo qué le tan cuesta afectadas. a Hacienda aceptar eso. O sea, por favor, si vamos a los sistemas tributarios de otros países del primer mundo, como Comunidad Económica Europea, como Estados Unidos, e inclusive Argentina ya lo puso en práctica, el hecho es que usted declare la moneda que usted gana. Nadie pierde. Todos ganamos. Así es. Pero ahí se la dejo de tarea al colegio para que se la lleve a Rudolf. Claro. ¿Verdad? Ahora, hablábamos al principio, no termina todo con la presentación. Ya presentamos el 16, ahora ¿qué nos toca? Ok, primero que todo, saber que contamos con todos los respaldos de nuestra contabilidad y lo más importante, nuestra contabilidad. Porque hay que resguardar toda esta información porque yo puedo ser fiscalizado. Me pueden venir y revisar si yo autoliquidé bien mi impuesto. No lo hice por alguna diferencia, inclusive de criterios o de aplicación de la normativa. Bueno, me baso en un ajuste tributario. Puedo estar pagando intereses de un 8,52%, que es la tasa anual que está ahorita vigente, más sanciones, que sanciones pueden ser 50%, 100% o 150% de lo dejado de pagar. Pero si yo cuento con todos esos respaldos, al menos es una forma de venir y defenderme. Conste que siempre hay algún momento donde quedan algunas interpretaciones y que pudiera ser que la administración tributaria no lo considere. Entonces, por eso no todo termina el 16 de diciembre, ya presentamos, el 16 de marzo, ya presentamos
pero esa declaración más su respaldo contable y documental puede ser fiscalizado. Porque el sistema presentó pulgas, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos pulguitas. Te doy un ejemplo. Muchos clientes que yo tengo se les presentó saldo a favor. Sí. Y era improbable que tuvieran un saldo a favor. Sí, en ese caso, así, en ese ejemplo, que si usted tuvo créditos disponibles y usted dice, yo no los tuve, no los tenía, entonces guarde el dinero y esté atento que si en una eventual fiscalización a usted le dicen, es que usted me debía pagar 500,000 colones, pero se le aplicaron créditos disponibles que según la revisión no son suyos. Entonces me debe los 500 más sanción más intereses. No, señor, yo aquí, y ahí es donde es importante haber gestionado o gestionar ante la Administración Tributaria a través precisamente de TribuCR, en solicitudes y expedientes a señores Administración Tributaria. Yo no tengo estos créditos disponibles, no son míos. Porque eso de hecho me pasó a mí con varios clientes y se aportaron la información de que no tenía esos créditos y para que se bloqueara. Lo que pasa es que no se bloqueó en ese momento que presentamos la declaración. Entonces, en una eventual fiscalización, ¿qué le he dicho yo a estos clientes? Usted paga lo que debe porque sabe que debe eso, pero los intereses y las sanciones se van a apelar. Ahora bien, podemos cometer, porque yo siempre he dicho, no hay un sistema que sea perfecto. Listo. Y cuando tenemos terceras personas trabajando con nosotros, se pueden cometer errores humanos. Una omisión, por ejemplo, involuntaria, punto, se le pasó el día y se acabó. No significa que esa omisión vaya a generarme a mí una multa de millones de colones, no. Porque yo puedo salir perfectamente a presentar y pagar una multa reconociendo mi error voluntaria. Sí, y de hecho esa multa, esa tal cual usted le está diciendo, es la de la presentación tardía. Así que si hoy estaban viendo ustedes el programa y no la han presentado, pueden irla a presentar. Y la multa es medio salario base, que son 231,100 colones. Pero ojo, si usted lo hace de forma voluntaria, tiene un derecho a un descuento del 80%, es decir, paga el 20% de esta suma. Aproximadamente son como 46,000 colones. Por ahí anda. Por ahí anda. También, otra cosa que es muy importante. Junio nos toca adelanto de renta, ¿verdad? Sí, correcto. La importancia de pagar los adelantos de renta. Porque mucha gente, y eso de verdad, no, hombre, yo no pago adelanto de renta, no es que eso lo cancelo al final con la renta y queda en cero. No, no es así, ¿verdad? No es así. Y de hecho fue una de las situaciones que se vieron ahora con esta presentación del 16 de marzo, ¿verdad? El pago parcial hasta como en el 2012 más o menos, usted no los pagaba, no pasaba nada. Pero cuando hubo una reforma importante del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, a partir de ese año, todos los pagos parciales, si usted no los hace, generan un interés, que en ese momento, como les decía, es la tasa anual del 8,52%. Pero más allá de eso, es que usted llega, liquida el 15 de marzo del 2027 y no hizo los pagos parciales del 26. Ya a usted se le va a generar un interés y ahí van a aparecer como deudas. Sucedió, y esto se los digo a las personas, ¿verdad? Para que también sepan, sucedió en el camino que esos intereses se estaban yendo. Cuando usted presentaba la declaración de renta, decía que tenía que pagar 100,000 colones, un ejemplo, y le aparecían los intereses por los pagos parciales. Eso ya ellos lo estaban, yo creo que ya lo corrigieron, porque eso no puede ser así. Porque ¿qué pasa si usted no paga los 100,000 colones ese día más 20,000 de los intereses de los pagos parciales? Usted le queda una deuda de 120,000 y usted no pagó. Cuando pasan los días, usted sigue generando un interés y no puede generar un interés sobre un interés. Exactamente. Entonces, eso ellos lo identificaron, lo corrigieron, pero sí le pudo haber pasado. Entonces, si le pasó, por favor, revise su declaración. No, volvemos a lo mismo. Lea la documentación que usted tiene, lo que le está dando la Administración Tributaria. Súper importante. Y si tiene esta situación, porque eso sí se dio, principalmente la gente que presentaba como en febrero, uno qué bonito, presento todo a tiempo, ¿verdad? Yo les decía a mis clientes, den un chancecito, no presenten del todo, tengan los cálculos listos, pero por la situación y la coyuntura de un nuevo formulario, tengan ahí un momentito de paz. Pero la gente que sí lo hizo, pueda solicitar para que le arreglen esto,
porque tal vez no pagó el impuesto de renta. Bueno, de hecho el impuesto de renta es uno de los que yo puedo solicitar arreglos de pago por una situación particular, obviamente cumpliendo con procedimientos. Con el IVA no. No, con el IVA no. Okay. El IVA no. El IVA estaba en un proyecto de ley de la, no me acuerdo cuántos años, pero como que fue con este gobierno que está actual, pero no, el IVA ahorita no puede hacer arreglo de pago, pero en renta sí. Entonces vaya, revise eso, a ver si le pasó. Y si le pasó, vaya y se haga una solicitud en Info y Asistencia, que es la más rápida. Ahí hay una selección donde usted busca cuál es la solicitud, pero es averigüe qué es. Por eso es que los documentos, cuando los descargamos, no los podemos, y lea. Y asegúrese de lo que tiene. Pregunte, no es pecado preguntar, no es pecado. Mucha gente le da vergüenza. No. Porque es que voy a parecer como un inepto y es que yo tengo una empresa y si le pregunto va a pensar que yo no me la sé. No, o sea, hágalo. Decía una jefa mía siempre, preguntar no es tonto, tonto es no preguntar. Exacto. Definitivamente. Y estamos así todos, vamos a ver. Yo sí, ya tengo añitos y todo, pero todo siempre hay que revisar, siempre hay que leer y siempre se puede preguntar. Siempre van a haber personas que van a estar ahí para ayudarnos. Y pues los diferentes colegios profesionales están dando ese tipo de ayuda, los famosos NAF, que son los núcleos de asesoría fiscal de atención fiscal que están dando la misma administración tributaria en diferentes universidades. O sea, hay de todo, podemos buscar. Una cosa que a mí me disgusta muchísimo de todo esto es el hecho de que la gente piensa que todo puede estar perdido y no es así. O sea, el hecho de que usted tenga omisiones o que tenga errores dentro de su contabilidad y que estos deriven en errores a la hora de declarar, para eso tenemos una herramienta que se llama la rectificación, ¿cierto? Así es. Entonces, mucha gente llega y hace el burumbum del año, ¿verdad? El quilombo, pero, o sea, no todo está perdido. O sea, consúltele usted a una especialista como Silvia, o a la gente de salud financiera y lo pueden guiar. No tome decisiones. O sea, si usted no vio los tutoriales, si usted no se ha dado a la tarea de consultar el sistema y cómo es, si usted no ha hecho absolutamente nada, pero ya tiene una bronca encima, mejor vaya donde el especialista y le pregunta antes de que usted caiga en un problema y que eso le derive una cuestión psicológica. Vaya y pregunte, no es pecado, y que él le diga. Y máxime ese tema que usted acaba de decir de la rectificación. No estábamos acostumbrados a ver una rectificación como ahora sí la vemos. Te va a aparecer, digamos, te entras a la declaración y pones rectificar. Entonces te va apareciendo aquí a este lado los datos que usted tenía anteriores y te va tachando y te va poniendo acá la información. Pero cuando hay temas de saldos a favor o créditos a favor, hay una parte abajo donde hay que, vamos a ver, bueno, yo sí dije que ese día de verdad me había puesto a analizar cómo era el asunto porque sí era como complejo en el momento. Es que todos estamos ya teniendo un cambio, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es reversar todos esos saldos a favor. Entonces uno lo que tiene que averiguar cuando ya termina la rectificación es que de verdad quedé con mis datos como eran. Por eso yo insisto, siempre la parte manual. Una vez, una persona de Hacienda, cuando yo le dije, no, es que me dice, ¿cómo lo viste? Yo, no, la verdad que me gustó mucho. Yo nada más que yo llevo mis cálculos manuales. Me dice, ¿pero para qué? No hace falta. Todo sale en el sistema. No, siempre la parte manual es importante, porque así yo me doy cuenta de que lo que yo hice y lo que incorporé en ese formulario estaba correcto. Y lo leyó ese sistema de cómo yo lo tenía que hacer. Entonces, esas rectificaciones, nada más saber leerlas al final. Obviamente, el que te dijo eso es una persona que trabaja para el Estado, para el Ministerio, y obviamente él no tiene, o sea, él no lleva su contabilidad. Uno que tiene su negocio propio, su despacho, en este caso, vos que sos consultora, entre más controles tenga uno, para uno es mejor. Entonces, ¿sí? Yo puedo tener el mejor sistema de facturación electrónica y puedo tener para el mejor sistema de contabilidad del mundo. Y si se caen los sistemas, y yo tengo que tomar decisiones, tengo que tener ahí un respaldo, o en una nube, o en físico, pero tengo que salir. O sea, el mundo no se detiene porque el sistema se cayó. Y vieras que hay una compañera, precisamente esta muchacha joven de ahí del colegio, de la junta directiva, Karen Brenes. Es increíble, es una contadora, pero esas meticulosas, ¿verdad? O sea, ya quisiera yo, cuando yo estaba a esa edad, ¿verdad? Porque es bien jovencita,
cuando hace las conciliaciones de las retenciones que usted puede bajar hoy de ese sistema tribu. Eso es algo bueno, positivo. Usted baja las constancias de retenciones y usted las puede ir a revisar contra su contabilidad. Ahí le dice el nombre de la entidad, que fue la que le retuvo y la que le enteró en nombre suyo, le dice el mes, le dice el monto. Obviamente, no hablo por los que no estaban, los saldos que no estaban en tribu, sino en ATV. Hay unas situaciones que siempre pasaron y demás, pero ahora en adelante usted sí puede llevar esa información y los contadores que llevan ese tipo de conciliación saben lo que el cliente tiene, sabe a lo que tienen derecho y adicional a eso, eventualmente, porque también lo hemos visto, si se toma un saldo a favor que no sea de la fecha, porque normalmente saldos a favor deberían de ser las fechas más viejitas, porque los saldos a favor también tienen prescripción de 4 años. O sea, si ya a mí un saldo a favor ya lo llevo 5 años, qué pena, pero ya lo perdí. Pero entonces, si usted lleva ese tipo de control, usted se puede dar cuenta. Y eso le va a ayudar y le va a hacer un gran soporte a su cliente o a su empresa donde usted trabaja para poder eventualmente presentar alguna incidencia ante la administración tributaria y, ¿por qué no?, pelear por el saldo a favor que tenía usted. O sea, ese tipo de controles, como usted dice, por más que hayan sistemas perfectos, usted va a tener siempre un control. Siempre tiene que saber qué es lo que hay ahí. Ya, y con eso quiero concluir el programa el día de hoy. La contabilidad se resume en la palabra control. El control es disciplina y es hábito. No es llegar y, es 16 tengo que caer el 16 de marzo y ordenar la casa el 15 o el 14. Un hábito es, el hábito, yo digo que la contabilidad es como cuando uno va al gimnasio. O sea, usted tiene que ir todos los días para que vea el efecto. La contabilidad también es diaria. Si usted es dueño de una empresa, si usted es en estos momentos un emprendedor, si usted está empezando, siempre vea no solamente el estado del banco en la mañana, a ver cuánta plata tiene. No, revise los movimientos que están pendientes del día anterior, los que usted tiene que hacer hoy, los pagos, la planilla, vaya presupuestando y también vaya leyendo el mercado. Una de las, yo siempre he dicho, si usted quiere tener éxito, tenga un control cruzado con todo lo que le están haciendo en cualquiera de su empresa, pero para tomar decisiones tenga la contabilidad aquí y tenga el análisis de mercado donde usted está al otro lado. Así es, totalmente. Y ahí le agregaría algo. A veces cuando se administra, no se administra todo lo mejor posible. Entonces, en los casos que usted tenga identificación de riesgo, cuantifique el riesgo, porque también hasta eso, y eso es lo que yo siempre les digo en materia tributaria, el pecado es no saber cuánto es aquel riesgo que eventualmente me puede afectar a mí. A los socios, ese tipo de información hay que decirlo. Por eso yo siempre recalco de que el contador hoy en día ya es más que un hacedor de simplemente asientos, es un analítico. Y ese analítico tiene que llevar el mensaje a la empresa, a los tomadores de decisiones eventualmente y cuantificar ese riesgo. Analítico, yo lo pondré así. Siéntese usted con su contador a discutir cómo están las finanzas de su empresa. Debátale a su contador, pregúntele, hágalo. Es un excelente ejercicio que usted puede hacer. Así usted se empapa de una vez y usted lea. O sea, yo digo que este teléfono que tengo aquí, simple y sencillamente es una bendición, porque aparte de que yo puedo ver redes sociales, tengo mi oficina, con solo ser aquí, tengo todo lo de mi oficina, puedo tener inclusive mi sistema contable, hay sistemas que ya están en el teléfono. Sí. Facturación. Okay. Facturación está en mi teléfono y yo puedo tomar una decisión en tiempo real. Por ejemplo, y con eso termino, si yo traigo productos de afuera, doy servicios afuera, mi obligación es estar viendo cómo se está moviendo el mundo en estos momentos, qué está pasando en Irán. Es que está muy largo. No, es que te afecta. Es que yo soy dueño de la pulpería, sí, pero vieras que a las góndolas los productos no llegan solos, tienen una cadena de transporte para llegar ahí que si la gasolina aumenta te va a afectar. Es que todo, en esta vida todo afecta. Usted no puede decir, esto mejor no lo voy a tomar en cuenta, porque en nada de menos es lo que lo va a sonar. Es correcto, totalmente de acuerdo. Así que
¿Dónde te ubico, Silvia? Claro, bueno, nosotros tenemos las redes sociales del despacho de Carvajal y Colegiados y también pues en las diferentes redes estamos nosotros, también en YouTube y pues siempre seguir voy a decirlo definitivamente, el Colegio de Contadores Privados siempre está publicando todo tipo de información que les pueda ayudar a ustedes. Y ha sido un compromiso con el mismo Ministerio de Hacienda de poder abrirnos y poder llevar a todos los colegiados esto y también a las personas que puedan entender la necesidad de llevar bien las cosas y hacerse de acompañar de un profesional en la materia. Como te dije, bienvenida a tu nueva casa porque te va a seguir molestando. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad por la invitación y espero pues haberles aportado ahí algún conocimiento para que puedan pensarlo bien. Amigos, prometo tener a Silvia días antes de que estemos haciendo la declaración trimestral de adelanto de renta y vamos a seguir actualizando el tema. De mi parte, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.